día corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto por la que se adiciona una fracción 16 al artículo 69 de la Ley del Servicio Civil de Estados de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Diputada Presidenta, con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice para dar a conocer un resumen de la iniciativa de decreto por la que se adiciona una fracción 16ª al artículo 69 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, en virtud de que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputada. La seguridad social es una institución nacida de la solidaridad humana, que se manifiesta en la reacción de ayudar a personas o grupos en estado de necesidad. En México, este concepto se originó tras el triunfo de la Revolución Mexicana en 1910 y se consagró en la Constitución de 1917, ordenamiento que fue señalado como el máximo referente en derechos y seguridad social a nivel mundial. En Zacatecas, el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ISTESAC, es la institución más importante en materia de seguridad social y que, al igual que su homóloga a nivel federal, encuentra su fundamento jurídico en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo la institución encargada de proporcionar los servicios de seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado, a través de cubrir los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. En este orden de ideas, queda manifestado de acuerdo a la ley que todo trabajador afiliado al ISTESAC tiene derecho a licencias como permisos de ausentismo laboral por causas de fuerza mayor. Asimismo, otro ordenamiento que estipula estas licencias en beneficio del sector laboral en la entidad es la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, ley que tiene por objeto normar la relación de trabajo entre los poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales y las de la Administración Pública Paraestatal, a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado con sus respectivos trabajadores. Por otra parte, es importante estipular que el trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Deben efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores, así como para sus familiares dependientes. En el Estado de Zacatecas se cuenta con un ordenamiento jurídico que tiene a bien reglamentar y regular la relación entre las y los trabajadores con las entidades públicas del Estado, como lo es la Ley del Servicio Civil, para el correcto funcionamiento de la entidad y de esta forma fomentar los mejores resultados a favor de las condiciones económicas de la entidad. Sin embargo, el ordenamiento en comento aún contiene imperfecciones que van en detrimento de las y los trabajadores. Por ejemplo, no reconoce la obligación de los titulares de otorgar permiso en términos de las condiciones generales de trabajo por razones de carácter personal del trabajador, tal como se reconoce en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, el título segundo, denominado Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares, capítulo cuarto. Sin duda alguna, las leyes son mejorables, pero nunca para ir hacia atrás. Por ello, se deben impulsar cambios a la normatividad en materia laboral para que se reconozca el derecho de luto y el permiso laboral por enfermedad y accidentes para las y los trabajadores, a efecto de guardar la memoria de los seres queridos
y restablecerse del golpe emocional, espiritual y anímico de las personas al sufrir la pérdida. Es de suma importancia asegurar a las y los trabajadores condiciones que procuren su salud integral y su estabilidad laboral. En esa lógica, la salud mental de las y los trabajadores deben ser salvaguardada, concediendo en este caso el tiempo necesario para que puedan asimilar las consecuencias psicológicas a la pérdida de algún ser o familiar cercano. El duelo es la etapa posterior a la pérdida de una persona, con la que sentimos un vínculo emocional y es absolutamente necesario para reorganizarnos sentimental y socialmente. Es adaptarnos al hecho de que la persona se ha ido y es necesario emprender el camino con dicha ausencia. Asimismo, aunado a lidiar con la pena de la pérdida, se deben atender las necesidades propias del deceso, como el funeral, el sepelio, los eventos religiosos y trámites legales. Asimismo, la normatividad debe contemplar el permiso para que él o la trabajadora, por el accidente o enfermedad grave de un familiar, son casos de fuerza mayor que por su naturaleza no pueden ser previstos o programados. Sin embargo, son sucesos que se presentan a diario en el mundo laboral, pero que no se encuentran reguladas, por lo que la o el trabajador quedan indefensos al no contar con normas que le permiten atender este tipo de casos fortuitos sin que le genere una disminución en su pago de nómina, debido al descuento que se les aplica, además de los gastos que implica el accidente o enfermedad grave que se suscite. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto propone reformar la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas en materia de permiso por luto y o accidentes de familiares de las y los trabajadores. Se adiciona una fracción 16ª al artículo 69 de la ley en comento a fin de estipular como obligación de las titulares y los titulares de las entidades públicas en las relaciones laborales el conceder a las y los trabajadores permiso laboral por muerte, accidente o enfermedad de algún familiar dentro del primer grado por consanguinidad o afinidad por un plazo de 3 días hábiles con goce de sueldo. Estos días serán aquellos inmediatos al suceso. Asimismo, la adición de un segundo párrafo de la misma fracción y artículo es para establecer que la o el trabajador deberá justificar el evento y dispondrá de 15 días hábiles a partir de su reingreso para presentar al patrón o a quien éste designe copia de documento que conste tal suceso. Estos permisos laborales por luto, accidente o enfermedad deben ser un derecho de las y los trabajadores. El propósito de la iniciativa es evitar que el cumplimiento de las obligaciones laborales puedan anular o impedir el desempeño de los deberes sociales y familiares de asistencia y compañía que surge en este tipo de casos. Como antecedente normativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su artículo 55, fracción tercera, de las condiciones generales de trabajo, prevé la licencia con goce de sueldo por 5 días hábiles para el trabajador de dicha institución, por fallecimiento de un familiar en primer grado, con parentesco por consanguinidad, afinidad o su cónyuge. Por ello, y fundamento de la presente es que debe actualizar la normatividad en la materia para reconocer estos derechos de las y los trabajadores del Estado de Zacatecas. Es necesaria una mayor sensibilidad cuando la o el trabajador tenga la necesidad, por causa de fuerza mayor, para ausentarse del centro de trabajo. En este sentido, es necesaria la modificación de la ley para establecer como una obligación del patrón ceder estos permisos laborales sin menoscabo del sueldo laboral. En la coyuntura social en la que vivimos, derivado de la pandemia, el derecho al luto se convierte en una necesidad social. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo, una vez que ésta se integre.